Intro, SEO negra. Música. ¿Qué demonios está pasando aquí? Es solo una camarera negra. ¿Por qué está tocando el piano? Los comentarios no fueron susurrados. Hicieron mucho ruido. Un ruido agudo, del tipo que rebota. En paredes de terciopelo y suelos de mármol. El Atoria Skirim es el restaurante en la azotea más exclusivo de Nueva York. Y ya es pasada la medianoche. La metrópolis de abajo parece una galaxia patas arriba. El personal se va a casa. Se recogen las mesas y se apilan las copas. Yaneye Brooks. Joven. ¡Guau! Una piel que parece caoba satinada. Deslumbrante. Después de 10 horas de trabajo, su uniforme negro seguía impecable. Tras recoger la última mesa, suele escabullirse por la noche. Pero esta noche, algo la retiene. Sus dedos se ciernen sobre el gran piano de la esquina. No para decorar, no es un atrezo. Simplemente se le olvidó, como tantas otras cosas. Se sienta en silencio, como pidiendo permiso. De repente, un ruido, pasitos, la voz de una niña. ¿Están jugando con las estrellas? Yaneye mira hacia un lado y ve a una niña pequeña de pie sobre el frío suelo de mármol, descalza, con el pelo rizado y rubio, y ojos como el cristal. Puede que tenga 9 años, puede que sean ciegos. ¿Oíste eso? Pregunta Yaneye. La niña niega con la cabeza. Parece que están bailando. Yaneye se alegra. ¿Quieres bailar con ellos? Se acerca. La niña se sienta en el banco. 2 personas que no se conocen. Una canción. Los dedos se encuentran las teclas. Los corazones se encuentran su ritmo. Ninguno de los dos ve al hombre que los observa desde la suite privada de arriba. Marcus Wavely, padre muy rico, director ejecutivo. Su hija está sentada junto a un camarero negro jugando al sopen como si cambiara las estrellas. Por primera vez en meses, la oye reír. Así empezó todo. Una historia de personas negras no trata de compasión ni de pobreza. Se trata de poder, discriminación y esa brillantez silenciosa que está justo frente a ti. En Hidden World contamos historias que el mundo intenta olvidar. Como las historias de Yaneye, historias que no gritan, sino que cantan. Si crees que la música puede percibir cosas que los ojos no pueden, quédate con nosotros. Lo que sucede a continuación lo cambiará todo. Cada mañana, Yaneye Brooks se despierta en su apartamento de una habitación en Brooklyn. El radiador nunca funciona del todo bien y las paredes recuerdan cada pelea de los vecinos. Comparte la habitación con su hermana menor, Maya, que aún está en la instituto. Hace 3 años, su madre murió de cáncer. Sin seguro médico, sin protección. Solo facturas, tristeza y la realidad de estar vivas. Yaneye tiene solo 24 años, pero sus ojos parecen los de alguien del doble de su edad. Durante el día, estudia a tiempo completo en el Conservatorio de Música de Harlem para trabajar por un sueño que la mayoría de las personas como ella no logran perseguir por mucho tiempo. Viaja en el tren 4 al centro con la cabeza gacha, los auriculares puestos y su cuaderno siempre abierto. Estudia música clásica, pero también tiene una gran sensibilidad. Nina, Simone, Arta, Chopin, todas viven en su interior. Por las noches, trabaja como camarera en el Atoria Skirim. Allí sirven filetes Minán que cuestan más que su factura de luz, y los clientes llevan relojes que podrían pagarle un semestre de estudios. Yaneye nunca se queja. Sonríe, obedece órdenes, se mueve con rapidez y se mantiene discreta. Pero no todos la dejan pasar desapercibida. Algunos huéspedes miran su placa con el nombre y luego su piel. Lo que callan sus palabras lo dicen sus ojos. Algunos son más directos. ¿También tocas el piano o solo traes agua? Tiene una sonrisa bonita. Apuesto a que canta. Es solo una chica de color. Pero probablemente tenga un gran sentido del ritmo. Yaneye nunca dice nada, al menos no en voz alta. Pero cada noche esas palabras se le pegan. A la piel como polvo que no se quita. Darren,
Su jefe, no es mejor. De unos 40 y tantos, con el pelo engominado, trajes impecables y una lengua aún más afilada. Él no grita. Susurra de una forma que duele más. Yaneye, no estás aquí para que te vean. Estás aquí para servir. Él ignora que ella fue la mejor alumna de su clase. No le importa que se sepa de memoria la melodía de Deusei. La ve como un uniforme más. Pero Yaneye guarda un secreto que nadie parece conocer. Escucha. Aprende. Sigue adelante. Cada noche, después de que se retira la última mesa y los clientes se marchan, se acerca sigilosamente al gran piano junto a la ventana. Solo unos minutos, lo justo para recordar quién es. No una camarera, no un número, una artista, una mujer con fuego en las manos y una historia en el corazón. Y una noche, esa historia por fin empieza a cobrar vida. Era jueves por la noche, de esas noches en que el aire se siente cargado de lluvia pero nunca llega a caer. No había mucha gente en el restaurante. El último grupo de clientes se había marchado hacía una hora, y sus risas se habían desvanecido entre el bullicio de la ciudad. Yaneye estaba terminando sus tareas de cierre, puliendo las copas de vino hasta que brillaban bajo la tenue luz de la lámpara de araña. Entonces lo oyó, unos pasos que resonaban suavemente en el mármol. No eran lo suficientemente fuertes como para ser de seguridad, ni lo suficientemente seguros como para ser del personal. Echó un vistazo a su alrededor, casi esperando ver a Darren volviendo a verla. En su lugar, una niña pequeña estaba de pie cerca de la puerta del comedor. De unos 9 o 10 años. Tenía el pelo rubio, la piel clara y un vestidito color crema que parecía demasiado bonito para una niña de su edad. Aunque tenía los ojos abiertos, no se movían. Estaban quietos, sin enfocar. «Cariño, ¿te has perdido?», preguntó Yaneye en voz baja, dejando el vaso. La niña giró la cabeza y habló en voz baja pero firme. «Oí el piano». Yaneye parpadeó. «¿El piano?». «Sí». Sonaba melancólico. Yaneye hizo lo que la niña le dijo. El piano de cola estaba en el rincón del fondo y no se había tocado desde que abrió el restaurante. Nadie lo tocaba nunca. Sonrió dulcemente. Supongo que el piano echaba de menos que lo tocaran. La niña se acercó a él con paso lento, pero con seguridad. Sus dedos rozaron las sillas como si intentara recordar cómo estaba dispuesto el lugar. Llegó al banco del piano y se detuvo. ¿Puedo sentarme aquí? Claro, respondió Yaneye. ¿Tocas algún instrumento? La niña asintió mientras sus dedos se movían sobre las teclas. Luego pulsó un do tembloroso. Comienza la confrontación. La nota de Black Story. Resonó en la habitación vacía. Otra. Y otra más. El sonido era maravilloso pero disperso como el de un niño caminando en un sueño. Yaneye tuvo que acercarse. Susurró suavemente. «Tienes buen oído». La niña sonrió. «Me llamo Lucía». «Hola, Lucía». «Me llamo Yaneye». Lucía giró la cabeza hacia el sonido de su voz. «Suena bien», comentó simplemente. «¿Quieres tocar conmigo?». Yaneye se detuvo. Nadie le había preguntado eso antes. No allí. No en este lugar donde sus manos solo debían servir y no crear. Se sentó junto a la niña, con el corazón acelerado. «De acuerdo», dijo en voz baja. «Esta noche, escuchemos a las estrellas». Sus dedos rozaron las teclas. Dos mundos, uno ciego a la vista y el otro a los prejuicios, se unieron en la música. Yaneye sintió que alguien por fin la veía por primera vez en años. Y por primera vez en su vida, Lucía pudo ver de verdad. El piano de la azotea ya no era solo un mueble después de esa noche. Se convirtió en algo sagrado. Es un secreto. Yaneye esperaba cada noche después de que los visitantes se marcharan, y los cubiertos se pulían hasta brillar durante unos minutos, por si acaso.
Lucía siempre venía. Aparecía por el borde del comedor, su pequeño cuerpo recortado contra el horizonte, guiada por la memoria y el instinto. Sin niñera, sin guardia, solo ella. Yaneye la ayudaba a llegar al banco y entonces tocaban. No se trataba de cómo hacerlo. Lucía no sabía leer música. Tocaba de oído, prestando atención. Sus manos sentían las teclas como si leyeran braille, sintiendo sonido en lugar de palabras. Yaneye nunca había conocido a nadie como ella. Empezaron tocando melodías sencillas, como canciones infantiles y escalas. Pero el interés de Lucía creció rápidamente. ¿Cómo se hace para que suene como si estuviera lloviendo?, preguntaba. Oh, puedes tocar el piano y mostrarme qué se siente al estar triste. Y Yaneye sonreía, cambiaba los acordes, ralentizaba el ritmo y hacía que el aire pareciera lleno de emoción. No enseñaba de la manera habitual. Escribió sus sentimientos y se los dio a una niña pequeña que no podía ver, pero que, sin embargo, entendía. Lucía le dio a Yaneye algo que no había sentido en mucho tiempo. Un sentido de propósito. Lucía afirmó una noche: «Me gusta cómo me hablas». Mientras descansaban sus manos: «No pareces estar intentando ayudarme». Yaneye se sorprendió al verla. «Lucía, no estás rota. La mayoría de la gente piensa que estoy bien», comentó Yaneye, pasando los dedos por las teclas. Entonces, la mayoría de la gente no sabe absolutamente nada de música. Lucía rió. Era real, aterciopelada e inusual. Hablaron de música, recuerdos y esperanzas entre canciones. Yaneye descubrió que la madre de Lucía murió cuando Lucía era muy pequeña, que su padre, Marcus Wavely, solía estar ocupado, que el piano era lo único que le permitía sentirse conectada con alguien a quien apenas recordaba. Lucía descubrió que Yaneye creció en un barrio donde los disparos eran más comunes que las nanas. Que aprendió a tocar el piano en un teclado roto en el sótano de una iglesia. Que su madre solía tararear himnos gospel mientras doblaba la ropa. En la quietud de esas horas nocturnas, eran más que maestra y alumna. Eran dos almas perdidas que encontraron un hogar en el mismo sonido. Y ninguna de las dos sabía que las paredes podían oírlas y que alguien ya las observaba. Todo se derrumbó un viernes por la noche. El restaurante estaba muy concurrido porque una empresa de inversión celebraba una cena especial allí y el personal estaba sobrecargado. Yaneye trabajaba como una máquina, llevando bandejas, tomando pedidos y sonriendo entre cumplidos sarcásticos. De esos que parecían amables pero dolían mucho. Una persona había dicho: «Hablas muy bien». No pensé que una camarera hiciera eso. La mayoría de las mesas estaban vacías a las 11:30. Yaneye pensó que tal vez debía de ser una de esas noches porque Lucía aún no había llegado. Limpió la barra de mármol, se despidió del pastelero y miró el piano por si acaso. Allí estaba. Lucía estaba descalza y con su habitual traje color crema. Caminaba entre las sillas del comedor como si fueran su propio laberinto. Los hombros de Yaneye, que habían estado pesados, se sintieron más ligeros. Sonrió. «Hola, estrellita», dijo en voz baja. «Lo hiciste». Lucía sonrió. «Casi no lo logro, pero tenía que tocar». Se sentaron. El banco hizo un ruido. Sus dedos se movieron. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Parecía que una tormenta hubiera seguido a Darren. El gerente, cuando entró. Sus costosas zapatillas deportivas hicieron un ruido fuerte al caer al suelo. «¿Qué demonios es esto?», gritó. Lucía dio un respingo. Yaneye se levantó sin pensarlo y puso la palma de la mano delante de la bebé para protegerla. «Solo nos estamos divirtiendo». Darren gruñó. «No te pagan por tocar. Te contrataron para ayudar y ahora estás entreteniendo a la hija del dueño sin permiso».
Lucía dio un paso al frente. Es mi amiga. Darren no le prestó atención. Miró a Yanelle como si fuera basura. Estalló. Sabía que tarde o temprano te pasarías de la raya. Siempre lo hacen. Yanelle se detuvo. ¿Ustedes? Respondió Darren. ¿Me oíste? Y su voz denotaba arrogancia. No estás aquí para tocar lo que no es tuyo. Y mucho menos el maldito Steinway. Esto no es un club de jazz en Harlem, exclamó Lucía. No le hables así. Pero Darren no se movió. Yanelle, se acabó. Quiero tu delantal ahora. Yanelle. Miró a Lucía y luego se quitó con cuidado el delantal negro que llevaba atado a la cintura. Sus manos no temblaban. No porque no estuviera enfadada, sino porque no quería darle a Darren esa satisfacción. Yo le enseñé música. Comentó con voz tranquila, no con rebeldía. Darren gritó. Le enseñaste a desobedecer y te pasaste de la raya. Lucía tomó la mano de Yanelle y rompió a llorar. No te vayas. Yanelle le sonrió y parpadeó varias veces. Vale, sigue tocando. Las estrellas aún escuchan. Y con eso, se marchó. Pero la historia aún tenía mucho más que contar, porque alguien revelado, historias racistas. Más lo había oído todo. Y no solo prestaba atención. Estaba furioso. A la mañana siguiente, Yanelle se levantó. Antes del amanecer. No necesitaba que la despertaran. La vergüenza tiene la costumbre de madrugar. No había dormido mucho, ya que la pelea de la noche anterior seguía resonando en su cabeza como un disco rayado. El sonido de la voz de Darren. Lo que dijo, la forma en que dijo ustedes, y cómo la hizo sentir. Como si no perteneciera, como si fuera solo una mancha en su piso limpio. Aún así, Yanelle fue a trabajar. Sin uniforme. Llevaba pantalones, una sudadera con capucha y el pelo recogido. No era tonta. Entendía lo que iba a suceder. Pero no iba a dejar que la humillaran sin enfrentarlos. A los ojos. Lo primero que notó al salir del ascensor fue el silencio. La gente dejó de hablar. La gente miraba. La anfitriona actuó como si no la viera. Algunos de sus compañeros la miraron de esa manera, pero no. Con apoyo. Como si estar demasiado cerca pudiera meterlos en problemas también. Darren. Ya estaba allí, con los brazos cruzados, con aire de suficiencia, y comentó, «Tienes mucho valor para venir». «Vine a cobrar mi último cheque», dijo Yanelle, enderezándose. Él respondió, «Lo recibirás por correo, junto con una nota en tu expediente y un informe a recursos humanos. No obedecer órdenes. Acceso sin permiso. Posible irregularidad». Yanelle apretó la mandíbula. «Yo toqué el piano con una niña. Eso ahora es una mala conducta». Él espetó, «Has avergonzado este lugar. Lo has hecho parecer un club clandestino. Y tocaste a la hija de una invitada sin permiso. Ella vino a mí». Yanelle continuó con voz firme, «Fui amable con ella. Le di música». Darren se rió. «Deja de contar historias tristes. ¿Crees que ser negra y pobre te da derecho a saltarte las normas? Este no es tu escenario. Es un trabajo». 2 guardias de seguridad aparecieron detrás de él. «Silencio. Estoicos. Esto es una locura», murmuró Yanelle. «Me estás tratando como a una delincuente», afirmó Darren con voz áspera. «Deberías estar agradecida de que no vaya a presentar cargos. Ahora lárgate». Uno de los soldados sostenía la puerta. Yanelle miró a su alrededor por última vez. Nadie la defendió. Nadie dijo nada. Salió con la frente en alto, pero por dentro se desmoronaba. No solo le habían quitado el trabajo, le habían arrebatado su dignidad, pero ninguno de ellos sabía que alguien más los observaba. Alguien que lo veía todo y no iba a permitir que terminara así. El ático estaba demasiado silencioso.
Marcus Waverly estaba sentado a la cabecera de la mesa. Había un plato de comida frente a él que no iba a comer y una taza de café que se estaba enfriando. La ciudad fuera de las ventanas parecía imponente e interminable. Sin embargo, algo se había roto en su interior. Lucía no le había hablado desde la noche anterior. Rechazó el desayuno. No quiso ir a ver a su profesor de música. No quiso. No habló con su niñera. No oyó música al pasar por su habitación. Nadie reía. Solo silencio. Le asustó. Por fin, llamó suavemente. Lucía, dijo. Una pausa, luego una voz suave. La dejaste ir. Marco abrió la puerta despacio. Estaba sentada en el suelo, con las piernas cruzadas y las manitas sobre el regazo. Tenía la mirada perdida, pero el rostro firme. Marco, comentó, yo no despedí a nadie, mientras entraba. Entonces, ¿por qué no está aquí? Preguntó Lucía en voz baja. Marco suspiró. Porque alguien pensó que estaba mal que se hubiera pasado de la raya. Lucía giró la cabeza para mirarlo. No hizo nada malo. Tocó el piano contigo por la noche sin permiso. Me hizo sentir comprendida. ¿Entiendes lo que eso significa? Marcus tragó saliva con dificultad. Lucía. No, respondió ella con voz áspera. ¿Crees que ser un buen padre significa darme tutores y ropa bonita? Pero ni siquiera me prestas atención. Sus palabras hirieron a Marcus en el pecho. No me trataba como si estuviera rota, dijo Lucía. Me hablaba como si fuera música, como si estuviera completa, y ahora. No está aquí por tu culpa. En la última sílaba, su voz se quebró. Marcus. Se sentó frente a ella con los codos apoyados en las rodillas. No lo sabía, Lucía. No sabía que ustedes dos estaban relacionadas. Lucía dijo, no es solo una camarera. Es luz. Tiene color. Ella es todo lo que no alcanzo a ver. Marcus bajó la mirada al suelo. La culpa lo abrumaba. Había creado imperios, realizado transacciones multimillonarias, pero nunca se había preguntado quién hacía sonreír a su hija. Cuando él no estaba. Finalmente, murmuró, lo siento. Lucía no dijo nada. ¿Debería buscarla? Preguntó en voz baja. Lucía ladeó la cabeza con optimismo. ¿Lo harías? Marcus asintió. Sí, y lo arreglaré. Un descanso. Luego, con voz suave, Lucía dijo, juega como lo hacía mamá. No quiero perder el sonido. Marcus Waverly sintió algo más profundo que el poder por primera vez en años. Se sintió mal y supo lo que tenía que hacer. Marcus no envió a nadie a ayudar. No llamó a seguridad ni pidió una verificación de antecedentes. Fue solo. A la mañana siguiente, entró por la puerta de servicio de la Toria Skirim, ignorando a los empleados sorprendidos que lo miraban fijamente, y fue directamente a la oficina de Darren. Darren se sorprendió cuando levantó la vista de su escritorio. Señor Waverly, no me lo esperaba, comentó Marcus con sencillez. Necesito un nombre. La mujer que despidió. ¿La que tocaba el piano con mi chica? Darren parpadeó. ¿Se refiere a la camarera? Espetó Marcus. Tiene un nombre. ¿Cuál es? Darren tosió. Brooks. Janelle Brooks. Marcus cerró la boca con fuerza. ¿Y qué hizo para merecer la redención y la reforma? ¿Expulsada de aquí como una criminal? Darren se movió en su silla y su confianza empezó a flaquear. Ella rompió las reglas. Tocó el piano fuera de horario. Fue amable con mí. Hija. Marcus interrumpió. Le dio a Lucía algo que yo no pude. La hizo feliz. Y tú la hiciste sentir mal. Darren intentó retomar el tema diciendo. Bueno, señor, con el debido respeto, ella nunca estuvo capacitada para tratar a su familia de esa manera. Trabaja como camarera. Y, para ser honestos, incomodó a varios asistentes. Marcus se inclinó hacia él,
con voz baja y amenazante. ¡Qué incómodo! Darren lo pensó un momento antes de decir que no era precisamente la imagen que queríamos que la gente tuviera de la experiencia gastronómica. Marcus lo miró. No había duda del mensaje. Darren no despidió a Yanelle solo por infringir las normas. La despidió por quien era. Una joven negra con talento y un gran corazón, lo suficientemente valiente como para ir contra la corriente. Marcus comentó fríamente: «Tuviste a una camarera. Lucía vio a una amiga. Y ahora yo veo a una cobarde». El rostro de Darren palideció. Marcus no esperó. Salió del trabajo con el teléfono en la mano. Una hora después, estaba frente a un edificio de ladrillo rojo en Brooklyn. Había conseguido la dirección de un antiguo archivo de empleados. Llamó una vez. Allí estaba ella cuando se abrió la puerta. Yanelle. Sin delantal, sin piano, solo. Una mujer que tuvo que cargar demasiado durante demasiado tiempo. Sus ojos se abrieron de par en par. «Señor Wavely, vine a darle las gracias», dijo Marcus en voz baja, «y a pedirle disculpas». Ella no dijo nada, solo lo miró fijamente, sin saber qué hacer. Continuó: «Mi hija dice que usted la hizo sentir vista, que la ayudó a escuchar el mundo de una manera diferente. Eso es más importante que cualquier regla». Finalmente, Yanelle habló: «No hice nada para llamar la atención. Lo hice porque ella necesitaba ayuda». Marcus asintió. «Entonces déjame ser alguien también. Déjame arreglar esto». Y por primera vez en años, hablaba en serio. Yanelle nunca esperó la oferta. Se quedó allí de pie con los brazos cruzados sobre el pecho, tratando de descifrar lo que Marcus Wavely, el verdadero Marcus Wavely, estaba diciendo. No era un trato. No era una lástima. Era real. Dijo: «Quiero que vuelvas». «Pero no como camarero». Parpadeó. «¿Disculpe?» Marcus sonrió casi como si estuviera avergonzado. «Lucía te necesita, y no solo como amigo, necesita la conexión con la música y la confianza que le brindaste. Quiero ofrecerte un nuevo trabajo a tiempo completo como su profesor de música». Yanelle arqueó las cejas. «¿Quieres que le dé clases a la hija de un multimillonario?» «Ya lo has hecho», dijo él. «Ahora solo te estoy dando el título que mereces y un sueldo que lo demuestre». Yanelle no estaba segura. «Escucha, señor Wavely. Gracias por esto. De verdad. Pero esto no se trata de dinero. Para mí, esa chica es única. Es más que un trabajo». Marcus asintió. Lentamente. «Lo sé. Por eso no solo te estoy dando un trabajo. También te pido que confíes en mí. Quiero crear algo, no solo para Lucía, sino también para otros niños como ella. Estoy creando una organización benéfica que enseña música a niños con dificultades. Escuelas de la ciudad. Lugares que no tienen pianos Steinway ni pisos relucientes». Los ojos de Yanelle se abrieron de par en par. «¿Estás bromeando?», respondió como si le diera un infarto. «Y quiero que sea su corazón». Ella no dijo nada durante un largo rato. Su mente daba vueltas. Recordó todas las noches que lloró sin decir una palabra. Lo humillante que fue para ella que la despidieran. Cada mesa que atendió mientras la gente la ignoraba. No la miraba a ella. Entonces recordó a Luca, como se le iluminaba el rostro cuando jugaban juntos, como decía que la voz de Yanelle era como luz del sol. Inspiró profundamente. «Lo haré, pero solo si». «Dilo», dijo Marcus. «Quiero elegir a los niños. Quiero asegurarme de que lleguemos a la gente a la que nadie más llega». Marcus sonrió. Eso es justo lo que quería oír. Se dieron la mano. Sin trato. Sin cámaras. Solo el respeto mutuo que nace de la adversidad y la reconstrucción. Yanelle no tenía la oportunidad de que alguien se apiadara de ella por primera vez en su vida. La elegían porque era valiosa, y ella estaba a punto de cambiar mucho más que la vida de una niña. El techo de la Toria Esquirim lucía muy diferente.
2 meses después, las mesas ya no estaban. Filas de sillas ocupaban el lugar de los manteles blancos. Guirnaldas de luces colgaban sobre los invitados como estrellas, y un piano de cola ocupaba el centro, su laca negra brillando en él. Cielo del atardecer. El horizonte metropolitano centelleaba tras él como un testigo silencioso. Esta noche no se trataba de una cena elegante. Era el comienzo de algo nuevo. Marcus estaba de pie en el escenario con las mangas remangadas y sin chaqueta. Su discurso fue tranquilo pero claro. Su hija estaba sentada en la primera fila con la mano sobre la de Yanelle. Comenzó diciendo: «Gracias a todos por venir. Construí mi negocio sobre números, contratos y poder. Pero mi hija, ¿qué ha sido? Un año después, historias negras. Ciega de nacimiento, me mostró algo que nunca antes había visto». Miró a Lucía, quien asintió levemente. Continuó: «Music Sis es más que un simple programa. Es una promesa de encontrar lo que no se ha escuchado, de educar lo que no existe y de asegurar que el talento, el corazón y la pasión nunca más se pierdan». La gente aplaudió, primero cortésmente, y luego con entusiasmo. A continuación, Yanelle subió al escenario. No quería hablar, pero Lucía la obligó. Respiró hondo y se acercó al micrófono. «Cuando era niña, pensaba que la música me salvaría. Pero ahora veo que fue mi camino hacia la vida de aquellos que no necesitaban ayuda. Simplemente viendo». Le sonrió a Lucía. «Esta chica mejoró mi vida. Y quiero asegurarme de que otros niños puedan hacer lo mismo por alguien más». Después, miró al piano. Lucía la acompañó. El público guardó silencio y todos tocaron juntos. La interpretación no fue perfecta. Fallaron un par de notas. Al principio, el ritmo era inestable, pero nada de eso importaba porque la música que tocaban era primigenia, auténtica. Los dedos de Lucía se movían como si conocieran las constelaciones. Yanelle completaba los silencios como un latido. Era un dúo que no solo sonaba a música. Sonaba a sanación, a rebeldía, a esperanza. La gente en el tejado aplaudió con fuerza cuando terminaron. Un aplauso fuerte y sincero. Algunas personas que habían volado desde el otro extremo del país lloraron abiertamente. Algunos eran antiguos camareros que ahora eran orgullosos voluntarios del programa. Y al fondo, Darren observaba en silencio, ya sin estar al mando ni ser necesario. Pero Yanelle no lo vio. Ella solo podía ver el futuro. Y sonaba como música. Yanelle lo vio justo después de que cesaran los aplausos. Darren estaba de pie al fondo, detrás de una columna decorativa, con los brazos cruzados y una expresión tensa en el rostro. No había sido invitado, pero aún así vino. Ella no sabía si era porque se sentía mal, orgulloso o algo peor. Podía elegir. Podía simplemente ignorarlo, dejar que se desvaneciera como tantos otros que no la valoraban. Pero en el fondo, sabía que no era el momento adecuado. Yanelle miró al público y levantó la mano para pedir silencio. Los susurros cesaron. Caminó hasta el borde del escenario, aún con el micrófono en la mano. «Honey», dijo con voz firme, sin apartar la vista de Darren. «No pensaba decir nada más esta noche, pero alguien aquí necesita oír esto». La gente la miró. Darren se puso tenso. Yanelle continuó. «Trabajaba en este edificio, no muy lejos de donde estoy ahora. Traía comida, limpiaba desorden, sonreía ante insultos que no tenían ninguna gracia. Recibía órdenes de gente que nunca me miraba a los ojos. Su voz se mantuvo tranquila, pero la fuerza que la impulsaba crecía con cada palabra. Uno de ellos me dijo que no pertenecía al piano, que no era para alguien como yo y que debería dedicarme a lo que sé». El público sintió una oleada de inquietud. «Bueno», comentó Yanelle con una sonrisa severa, «resulta que lo que sé es como enseñarle a una niña ciega a tocar el sochem de memoria. Resulta que sé cómo iluminar el mundo de un niño sin siquiera verlo». Se detuvo un momento y resultó que no sabían nada.
Unos aplausos rompieron el silencio, luego más, y después un saludo con la mano. Darren giró la cabeza, pero Yanelle no había terminado. Dijo, ya no estoy enfadada. Solo estoy despierta. Date cuenta de lo fácil que es dejar que alguien más te diga cuánto vales y lo fuerte que es recuperar ese valor. Giró la cabeza para mirar a Lucía. La música me enseñó que cada nota importa. Cada voz cuenta, incluso las que intentan silenciar. Se volvió hacia la multitud. Así que, si alguien te ha dicho alguna vez que te quedes en tu sitio, asegúrate de que tu sitio sea donde te sientas más vivo. La multitud vitoreó de nuevo, esta vez aún más fuerte. Pero Yanelle no quería ser alabada. Estaba recuperando su voz. Y el silencio que siguió no fue vacío. Estaba lleno de respeto. La azotea volvió a quedar en silencio. No por cansancio, sino por la reflexión. Mientras la última nota de la noche se desvanecía en la cálida brisa de la ciudad, el público guardó silencio. Como si todos supieran que algo había cambiado. No solo para Yanelle, no solo para Lucia, sino para todos. Marcus Wavely tomó el micrófono por última vez, de pie, junto a Yanelle y su hija. Su voz, que solía usarse en salas de juntas y reuniones multimillonarias. Pensamientos finales. Historia de un CEO multimillonario. Se suavizó al decir la verdad. Comenzó diciendo, pasé años construyendo un imperio, pero no vi lo que tenía delante. Mi hija, su universo, no solo necesita que la cuiden, necesita que la escuchen, que la comprendan. Miró a Yanelle. Ella le dio a mi hija ese regalo no por obligación, sino porque vio algo que nadie más vio. Luego, a la gente, esto no se trata solo de música, ni de ceguera, ni de color. Se trata de elegir mirar más allá. Empleos anteriores, color de piel, discapacidades. Se trata de ver a las personas como realmente son, con lo que tienen, con lo que pueden hacer. La sala contuvo la respiración. Yanelle dio un paso al frente de nuevo, con voz firme pero baja. Llévense esto de esta noche, suplicó. Su historia, su verdad, importan. Aunque el mundo diga lo contrario, sobre todo cuando dice algo diferente. Observó a los niños de la primera fila, algunos en sillas de ruedas, otros con bastones y otros con implantes colónicos. Su mirada se suavizó. No tienen que ser perfectos. No tienen que ser como los demás. Solo tienen que estar ahí con su corazón, con su voz, con esa parte de ustedes que el mundo intentó oscurecer. Un respiro. Porque el mundo no cambia cuando hablan las personas perfectas. Cambia cuando hablan los valientes. Entonces llegaron las últimas palabras, que no habían sido ensayadas ni escritas. Si crees que todos merecen ser vistos, escuchados y apreciados, entonces cuenta esta historia. No porque sea emocionante, sino porque es verdad. La gente se puso de pie. No porque yo tuviera que hacerlo, sino porque lo creen. La frase permaneció en la pantalla incluso después de que el emblema del valor oculto se desvaneciera. Regístrate para escuchar más historias que no se han contado. Porque cada persona tiene una voz y a veces la música ve cosas que los ojos no pueden. La pantalla se puso negra, pero la emoción permaneció.